Señoras y señores de la prensa, buenas tardes. Efectivamente, el día de hoy hemos celebrado la sesión del Consejo de Ministros número 233 de esta gestión. Mayoritariamente la agenda del día de hoy ha sido para debatir y aprobar proyectos de leyes relativos a la creación de distritos en las zonas del BRAE. Hoy hemos aprobado estos proyectos de ley que deberán ser cursados al Congreso de la República para que en esa instancia también puedan ser debatidos y aprobados y finalmente convertirse con eficacia jurídica en una norma legal. Hoy se han creado en sede del Poder Ejecutivo los distritos de Andaimarca en la provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica, distrito de Quichuas en la provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica, distrito de Vizcatán del Ene en la provincia de Satipo, departamento de Junín, distrito de Villa Virgen en la provincia de la Convención, departamento del Cusco, y distrito de Vizcatán en la provincia de Huanta, departamento de Ayacucho. La necesidad de tener una nueva demarcación territorial creando estos nuevos distritos se debe principalmente a que todavía la situación crítica de esas zonas viene siendo generada por la presencia de rezagos de elementos subversivos, de traficantes y o narcoterroristas en el lugar, que provocan zozobra en la zona y es necesario una presencia institucional del Estado en la misma, con la finalidad de promover el desarrollo en la zona y mejorar la calidad de vida de la población. Estas zonas de intervención de estos distritos a los que he hecho alusión están ubicados en el ámbito de intervención directa del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro, y por tanto es prioritario su desarrollo integral. Asimismo, esta tarde hemos aprobado, como regularmente se hace en los consejos de ministros, que no damos cuenta salvo que se trate de alguna personalidad o alguna persona que sea de interés de la opinión pública, se han ventilado temas de extradiciones a petición del sector justicia, pero que muchas veces se accede a esta por pedido expreso de la Corte Superior de Justicia y en su caso la Corte Suprema de Justicia de distintas sedes, como el día de hoy ha sucedido, las de Lima, las de La Libertad, las de Tacna, y hemos accedido a estos pedidos de extradiciones de diferentes ciudadanos, especialmente chilenos. También hoy hemos ventilado una norma de importancia. Nos referimos al proyecto de ley que modifica la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación. Esta es una importante norma legal. Yo quisiera que la prensa pudiera tomar nota de la misma para que puedan transmitirlo también a sus seguidores a propuesta del Ministerio de Cultura. Y en ese sentido quisiera correr traslado del uso de la palabra a la ministra de Cultura para que nos dé algunos alcances de esta norma que hoy hemos aprobado en el Poder Ejecutivo. Señora ministra. En esta norma se puntualiza que el Ministerio de Cultura puede realizar y o autorizar intervenciones arqueológicas en los bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la nación, ya sea prehispánicos e históricos. Y esto consta en que podemos ahora realizar investigación, evaluación, rescate, monitoreo, emergencia, delimitación, redemilitación, registro y protección del patrimonio, con el objetivo de poner en valor el bien histórico. Esta norma va a permitir que los privados también puedan intervenir en sitios arqueológicos, como pongo el ejemplo de lo que sería la Huaca Puquiana. Todos sabemos que a partir de que se creó este restaurante anexo a la Huaca Puquiana, hay importantes recursos que sirven para que el sitio sea desarrollado. Es el espíritu de esta norma poder nosotros preservar mejor los sitios arqueológicos y la propiedad histórica en general, teniendo esa posibilidad. Lo segundo es que se va a facilitar que el Ministerio de Cultura pueda inscribir los bienes que considere que es necesario inscribir como patrimonio histórico
sin que se tenga que contar con la intervención de la Superintendencia Nacional, Superintendencia de Bienes Nacionales, porque es un trámite que muchas veces es engorroso y largo y no nos permite cumplir con la tarea de salvaguardar el patrimonio. Y la tercera modificación de la norma es permitir que en las sedes diplomáticas del exterior puedan ser llevados bienes propiedad del Ministerio de Cultura, en este caso, como obras de arte, bienes muebles, para su mejor difusión y de esa manera poder, digamos, mostrar al Perú en sus sedes diplomáticas. Muchas gracias. Gracias, señora ministra. También el día de hoy, y como es costumbre para nosotros los ministros, la antesala al Consejo de Ministros nos sirve como un espacio de debate, de diálogo, de articulación, de agendas, siendo que existen planes nacionales y comisiones de trabajo multidisciplinarias donde tenemos que actuar de forma intersectorial varias carteras de Estado, y en este trabajo también muchas veces comprendemos a las autoridades de los gobiernos subnacionales y a la sociedad civil, según el caso. Hoy hemos estado ventilando muchos temas de coyuntura y quería señalarles que hay una situación que para el gobierno es de preocupación, cuál es la situación de la provincia de la Convención en el Cusco. Lamentablemente el día de ayer se produjo la muerte de un adolescente de 16 años. En el sector de Calvario, del Cerro Saucepampa, del distrito de Santa Teresa, provincia de la Convención, región Cusco. Según un comunicado de la Policía Nacional del Perú, que ustedes deben haber tenido acceso al mismo, que se colgara en su propio portal el día de ayer, al caer la tarde, el comunicado 025-2014 de la Policía Nacional del Perú, y acá está el ministro del Interior para que pueda darnos alcances de la misma, y también cuáles son las medidas específicas que se han adoptado al respecto. Se habla de que el día de ayer a las 7:45 en el sector del Calvario, del Cerro Saucepampa, del distrito de Santa Teresa, provincia de la Convención, región Cusco, una turba de cerca de 600 manifestantes que llevan ya 7 días de paro indefinido, premunidos con objetos contundentes, se enfrentaron a los efectivos policiales que resguardaban el orden en el lugar. En esas circunstancias resultó herido por proyectil de arma de fuego el menor de 16 años de iniciales JPH, quien fue evacuado al hospital de Quillabamba, donde lamentablemente falleció. Asimismo, 11 efectivos policiales de la Unidad de Servicios Especiales, UCE Cusco, resultaron con policontusiones, laceraciones y fracturas, siendo atendidos en el tópico del campamento de Hidroeléctrica Santa Teresa. De la misma manera, un vehículo policial perteneciente al escuadrón de emergencia de la División Policial de la Convención fue atacado por los manifestantes, quienes sustrajeron accesorios del vehículo policial y lanzaron el vehículo a un barranco de aproximadamente 50 metros. Todo esto está en investigación por parte del Ministerio Público en la zona. El Poder Ejecutivo está brindando todas las facilidades para que se esclarezcan los hechos, se individualice al autor de este disparo que acabó con la vida de este menor de 16 años. Y por lo pronto, el día de ayer, conocidos los hechos, dispuse que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, asimismo como la Gobernación en la zona, tuvieran contacto con los deudos de la familia de este adolescente a fin de proceder a darle la ayuda social que correspondía. Entiendo que el día de hoy este contacto con la familia debe haberse dado, y al término de este Consejo de Ministros pediré un segundo informe al Ministerio de la Mujer y a la Gobernación para que nos informe. Lamentamos profundamente el deceso de este adolescente y esperamos que la situación se esclarezca en precisamente las investigaciones que para el efecto ya se han aperturado. Y antes de ceder el uso de la palabra al señor Ministro del Interior, quería también señalarles que el día lunes, en horas de la noche, tuve una cita, como ya es de conocimiento público, con los dirigentes de la Federación Médica del Perú, a la cabeza con el doctor Jesús Bonilla. Ellos me habían solicitado
este diálogo para poderme transmitir sus inquietudes respecto a la huelga médica que lleva más de 113 días, huelga médica que afecta a los pacientes a nivel nacional. No hay que perder de cuenta que el diálogo por parte del Ejecutivo jamás se perdió, porque ese diálogo se da por el ente rector en el tema de salud, que es el Ministerio de Salud, a través de su ministra Midori de Javish, de su viceministra Paulina Justi y de distintos funcionarios del sector salud que se han estado reuniendo para ver esta problemática, y también en su momento participó de forma muy activa el padre Gastón Garatea para tratar de acercar posiciones de parte del gobierno como también de parte de los huelguistas del sector salud. Finalmente también participó en esta articulación, en este trabajo de conciliación, el señor ministro de Trabajo, Freddy Otárola. Ustedes fueron testigos de la convocatoria a la que se acudió a la Comisión de Salud en el Congreso de la República con su presidente, el doctor José Luis Elías Sábalos, una audiencia que se iniciara en horas de la mañana, que tuvo la presencia de la ministra de Salud y con todo su equipo de trabajo, entiendo que también los señores de la Federación Médica del Perú, y en la tarde continuara con los señores viceministros de las carteras de salud del Ministerio de Economía y Finanzas, pero que lamentablemente, nuevamente, el diálogo fue infructuoso. Los recibí el día lunes, en horas de la noche, hace 2 días. En esa cita, con toda la cortesía que debe haber en un diálogo, porque las formas jamás se deben perder, y eso sí resalto de parte de la Federación Médica en el diálogo que sostuvo conmigo y con los funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros, se reiteró el ofrecimiento de parte del Ejecutivo para que ellos pudieran bajar a sus bases, llevar esos ofrecimientos de los cuales ya habían tenido conocimiento porque se ventiló, sobre todo en la instancia del Congreso de la República, con presencia de las bancadas de oposición, y pudieran finalmente ir con sus bases y exhortar a las mismas para el levantamiento de esta medida de lucha. Entre los puntos que se trató esa noche fue la reiteración de la titulación de los médicos especialistas con cargo por única vez del gobierno, es decir, del Ejecutivo, que nosotros solventaríamos ese proceso de titulación de especialidad de los médicos que hasta el momento no cuentan con ese título, con cargo al Poder Ejecutivo. La ampliación del bono de atención primaria, que detallaré, el nombramiento de médicos en un porcentaje del 20% a partir del 2015 y por ver algunas plazas ya existentes en las que también podíamos dárselos a los médicos. La contratación de 1000 serumistas para que puedan descargar un poco la atención médica que se requiere, sobre todo a nivel nacional. El aumento del 55% del pago de guardias médicas, entre otras. Le señalé al doctor Jesús Bonilla, como presidenta del Consejo de Ministros, que estos habían sido ofrecimientos que habíamos venido sosteniendo y en algunos casos ampliando, mejorando el ofrecimiento del Ejecutivo en nuestra voluntad de querer solucionar este entrampamiento en el que nos hemos visto envueltos con la dirigencia, no con los médicos del Perú, con la dirigencia del sector salud en cuanto a los médicos representados por su Federación Médica. Hemos dado muestras de diálogo, hemos dado muestras de ceder posiciones con un manejo responsable de la caja fiscal, sabiendo perfectamente que hay sectores sociales que también están reclamando ser atendidos con la misma legitimidad y con la misma justicia. Ese día lunes 1 de septiembre, ratifiqué que tanto la ministra de Salud, que es la del ente rector, el ministro de Trabajo, Freddy Otárola, lo que se ventiló con presencia del sector de Economía y Finanzas ante el Congreso de la República y en mi condición de primera ministra, que siempre el ofrecimiento sería el mismo. La posición es una, es la posición del gobierno. Es la posición del Ejecutivo reconociendo la importante labor que realizan nuestros médicos, una abnegada y sacrificada labor de nuestros médicos a nivel nacional, sobre todo el médico de frontera, los médicos de provincia, y por eso nuestro reconocimiento a ellos. Nosotros lo que queremos es que la dirigencia de
los médicos representados por la Federación Médica puedan hacer llegar este planteamiento del gobierno y finalmente levantar su medida de lucha, porque el principal afectado, como todos sabemos, es el paciente. Y en esa reunión se habló concretamente de aumentar el bono mensual, un bono mensual de atención primaria de salud, a 650 nuevos soles en el 2015. Hoy este bono está en 450 y 850 nuevos soles. Ellos finalmente ascenderán en este bono en el año 2016. Aumentar el bono mensual de atención especializada a 600 nuevos soles al 2015. Ya estamos prácticamente entrando al 2015. Hoy este bono, nosotros ofrecimos 600 soles, este bono actualmente está en 400 y entonces el aumento era a partir de octubre de un bono de 200 soles para lograr los 400 del próximo ejercicio anual. Conformar un grupo de trabajo para diseñar la propuesta de la segunda fase de la reforma remunerativa. Este grupo trabajaría ya desde octubre del 2014 y culminaría su trabajo en abril del 2015. Y el objetivo de este grupo de trabajo, integrado por los propios médicos y representantes del Poder Ejecutivo, es que a mayo del 2015 nos presenten una propuesta de un proyecto de presupuesto para ser insertado en la ley de presupuesto del 2016, pero que empieza a debatirse desde septiembre del próximo año en el Congreso de la República y los meses anteriores en el Poder Ejecutivo. Nosotros no estamos hablando de una propuesta que no aterrice, una propuesta que establezca la nueva escala salarial que ellos empezarán a cobrar a partir de enero del 2016, pero que se empieza el debate y se inserta en la Ley General de Presupuesto ahora en el año 2015, pero que ya es la ley del 2016. Esto en concordancia en la reforma del sector salud. Es el inicio de la segunda etapa de la reforma de salud. Fueron los ofrecimientos en los que yo me ratifiqué como presidenta del Consejo de Ministros. Han sido grandes esfuerzos los que ha hecho el Poder Ejecutivo. Este bono que alcanza a todos los comprendidos en la atención primaria de salud, que también favorece a los técnicos, no solamente a los médicos, y también el bono para la atención especializada que empezaba a cobrarse desde octubre de este año y que iba a ir en aumento en el 2015 y en el 2016. Repito, la contratación de 1000 serumistas, el costo que asumía el Estado peruano para lograr la titulación de los médicos para que tengan especialidad. La incorporación, es decir, la incorporación a la planilla, el nombramiento de un 20% como mínimo de los médicos de todo el país, entre otros ofrecimientos que hemos dado a la dirigencia de la Federación Médica. Guardé esperanzas que una vez concluida esa reunión, la Federación Médica descendiese a sus bases, le hiciera saber de esta propuesta firme de parte del Ejecutivo, haciendo, como repito, los grandes esfuerzos para que ambas partes pudieran tener satisfacción del logro alcanzado. Ellos quieren formar parte de la reforma de salud y nosotros queremos incorporarlos, trabajar juntos la propuesta, juntos, desde octubre de este año hasta abril del 2015, elaborar una nueva propuesta, juntos, no excluirlos. Y también hay que pensar en las minorías dentro del sector salud, también pensar en que esto principalmente, estas medidas que hemos ofrecido, que son muchas, el Congreso de la República tiene la propuesta, han sido total de 11 acercamientos que se tuvo, favorecía especialmente a los médicos de provincia. Se me comunica que ellos persisten en su medida de lucha, que conocida la palabra de la presidenta del Consejo de Ministros, que iba en el mismo norte que la ministra de Salud y el ministro de Trabajo habían decidido no levantar su huelga indefinida, lo cual nosotros lamentamos desde el Poder Ejecutivo, porque sigue siendo el paciente el más vulnerable, el más perjudicado con esta medida de lucha. Y quería que de mí tuvieran esta versión oficial de lo que se trató ese día y de todos los esfuerzos que ha venido haciendo el Ejecutivo para poder acercar posiciones con el gremio de salud. Ahora sí, señor Ministro del Interior, para que usted nos informe los hechos ocurridos en la convención, recordándoles también a
los televidentes, a los oyentes, a los lectores de los medios escritos que mañana reprisarán esta conferencia de prensa y a quienes nos siguen en las redes sociales, que nosotros también hicimos todos los esfuerzos para evitar que haya un paro en la provincia de la Convención desde la Presidencia del Consejo de Ministros. Hay que entender que la PCM es un estamento del Poder Ejecutivo. O sea, está conformado obviamente por los ministros de Estado, tiene una cabeza que es en este caso la presidenta, tengo 19 OPs que antes eran las OPDs a mi cargo y tengo bajo mi competencia esta oficina de diálogo y desarrollo social, que antes era llamada la oficina de conflictos. Mediante esta oficina de diálogo, nosotros hemos entablado tiempo atrás, antes inclusive que yo asumiera el premierato, el diálogo con los dirigentes de la provincia de la Convención, que tenían una plataforma de lucha temática, donde se han repartido las competencias, si era con vivienda, vivienda, si era salud, salud, si era educación, educación, si era temas anticorrupción, se corrió traslado a la Contraloría General de la República, que es el ente constitucional por excelencia, que tiene que velar por la administración de los fondos públicos, y ellos lo saben, saben que hay un trabajo temático avanzado, pero anunciaron un paro en la convención y nosotros lo que les señalamos a través de la oficina de diálogo fue que por favor no fueran a esa medida de lucha y nosotros los recibiríamos a los dirigentes en la presidencia del Consejo de Ministros. Sin embargo, decidieron ir al paro. Y estando en una medida de paro, no es política de este gobierno sentarnos a dialogar con quienes sostienen una medida de lucha de estas características que ya vemos lamentablemente ha cobrado una vida humana. Y nos llama a reflexión el caso específico de la provincia de la Convención, porque de acuerdo al reporte que me dan a mí como presidenta del Consejo de Ministros, es la que más recibe recursos por concepto de canon a nivel nacional. En los últimos 5 años, la provincia de la Convención ha recibido más de 4.000 millones de nuevos soles. Ese monto es una fortuna equivalente a haber recibido más de 2,5 millones diarios. Más de 2,5 millones diarios en los últimos 5 años. Y a pesar de que el Gobierno Nacional ha transferido gigantescos recursos para dicha provincia, las cifras de pobreza y extrema pobreza son alarmantes, alcanzando números que superan al 60% de la población. 45% de esta población se encuentra en estado de pobreza y 15% en estado de extrema pobreza. Estas cifras son realmente escandalosas y revelan la insensibilidad social de sus autoridades. De una población de aproximadamente 180.000 habitantes que tiene la provincia de la Convención, 110.000 son actualmente pobres o su condición económica es de pobreza extrema. No podemos concebir que el presupuesto que le hemos dado a nivel de todo este tiempo, más de 4.000 millones de nuevos soles, haya sido, por ejemplo, en la provincia de la Convención del Cusco, invertido para la construcción de piscinas, para un centro poblado, cuando este centro poblado no tiene agua, desagüe, conexiones domiciliarias para tener una vida digna. No podemos concebir que ese dinero dado a la provincia de la Convención haya sido destinado para la construcción de gigantesca infraestructura de un palacio municipal por casi 6 millones de nuevos soles, cuando la población, y ustedes lo pueden constatar, viven aún en casas sin condiciones mínimas de habitabilidad y que pone en riesgo a su población, lo cual no le permite aspirar a una vida mejor a todos los hijos de esa provincia. Y que se haya invertido dinero para la construcción y mejoramientos de estadios por más de 6 millones de nuevos soles cuando los niños pobres del sur del Perú van a escuelas cuya infraestructura todavía se encuentra en situaciones precarias y en muchos casos en condiciones infrahumanas. Hago un llamado a la población de la Convención. Hago un llamado
a los dirigentes que han convocado este paro en la convención. Les ofrecimos desde la oficina de diálogo a no ir a esa medida de protesta y recibirlos acá en Lima para continuar ese trabajo a través de mesas temáticas, de exhortar nuevamente a la Contraloría General de la República a que nos diga en qué estado están actualmente las investigaciones que se han iniciado para el control del uso de los fondos públicos de determinadas municipalidades distritales de la provincia de la Convención. Este gobierno tiene presencia también en la Convención a través de sus programas sociales. Ahí está Cunamás, Juntos, Pensión 65, Jali Guarma, pero sin embargo la gestión social no nos está ayudando para lograr revertir y derrotar la pobreza conjuntamente con ellos. Esperamos que situaciones como esta en la Convención no se susciten, porque llama a suspicacia que se realicen en vísperas a un proceso electoral regional y municipal. Acá lo que tiene que prevalecer es la seguridad de todos los vecinos y vecinas de la provincia de la Convención con todos sus distritos. No frenemos el desarrollo en la zona. Si hay un tema que causa alarma, preocupación en el lugar, se conversa, porque para eso es el Estado de Derecho. Voltear vehículos, entrar con armas punzocortantes o, como dice este comunicado de la Policía Nacional del Perú, objetos contundentes, no es la mejor forma de protestar. Siempre vamos a estar abiertos al diálogo, siempre, y más aún bajo mi gestión. No me negaré a conversar con ellos a través de la Oficina de Diálogo de la PCM, pero lo que nunca debemos perder es siempre esa voluntad pacífica de resolver nuestros problemas en un Estado democrático. Señor Ministro del Interior. Muchas gracias. El día de ayer, efectivamente, en la provincia de la Convención, mientras la policía cumplía con su deber constitucional de mantener libre tránsito, mantener despejada la vía y dar protección a los servicios públicos esenciales, se enfrentó a ella una turba con diferentes tipos de proyectiles, piedras, etcétera. En este enfrentamiento han resultado heridos varios policías y la turba lanzó un vehículo, un patrullero policial, por un precipicio más o menos de 50 metros, habiendo quedado totalmente destruido y habiendo robado todo lo que había en el interior del patrullero. En estas circunstancias del enfrentamiento, el coronel jefe de la DIPTER que comandaba manifiesta que se cumplió con todos los protocolos de uso de armas. Al verificarse que había un adolescente de 16 años que había sufrido una herida y que a consecuencia de la cual había fallecido, se puso inmediatamente en conocimiento del Ministerio Público, quedando la investigación a cargo del fiscal correspondiente. Asimismo, para que esta investigación sea más fácil, se ha procedido a relevar al coronel jefe de la división territorial, que estaba a cargo del operativo. Y además se dispuso inmediatamente que se traslade hacia la zona el inspector general del Ministerio del Interior, quien, como ustedes saben, es un abogado civil que así se ha considerado dentro de la nueva estructura del Ministerio del Interior. Es decir, él va con sus adjuntos, no va ningún policía, sino personal civil, que es el que va a hacer la investigación administrativa. Investigación administrativa que de alguna manera coadyuvará a la investigación que está realizando el Ministerio Público. Lamentamos sinceramente que se haya perdido una vida en este enfrentamiento y el Ministerio del Interior se compromete a facilitar totalmente las investigaciones que se realicen.
Una vez que termine la investigación interna, de ser el caso, se realizarán las sanciones correspondientes y si hubiese alguna responsabilidad penal, eso está a cargo del Ministerio Público que realiza la investigación correspondiente y que determinará si hay lugar a acusaciones. Y hay que recordar también de que en un Estado de Derecho actúan los operadores del mismo, o sea, los operadores del derecho. Están la Fiscalía, el Poder Judicial, entiendo también la Defensoría del Pueblo con sede en Cusco. Así que los hechos se van a esclarecer y así queremos que se esclarezcan de parte desde el Gobierno. Finalmente, antes de acceder ya a la ronda de preguntas de la prensa que nos acompaña en esta conferencia de prensa, nuevamente exhorto a la Federación Médica del Perú, a los dirigentes del gremio médico, a levantar su medida de protesta. Les hemos puesto sobre la mesa todas las propuestas del Ejecutivo para solucionar esta huelga médica que lleva más de 113 días. Les exhortamos al levantamiento inmediato de la huelga. Podemos continuar con el diálogo sin que haya de por medio esta medida de paralización que afecta exclusivamente a los pacientes. Les hago esa exhortación como presidente del Consejo de Ministros. Espero que las bases, que los médicos que integran la Federación Médica finalmente accedan a esta exhortación y podamos restituir el servicio de salud como lo demanda la ciudadanía en un 100%.